Bueno, ya estamos en el estudio con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Fernando, buen día y gracias por acompañarnos en el estudio, como siempre. Un placer, como siempre, y gracias por la invitación. Bueno, Fernando, arrancar por esto que escuchábamos ahora en la presentación, que tiene que ver con la crisis hídrica que estamos viviendo. La semana pasada el Frente Amplio tuvo un encuentro, reunió a expertos, planteó un comunicado. ¿Qué plantea el Frente Amplio ante esta situación? Bueno, lo primero, que Delgado no cumplió. Si él asegura que se le va a asegurar a la población hasta la llegada de las lluvias agua con la misma calidad, ya el agua no tiene la misma calidad. Ya en estos días la Facultad de Química, particularmente el decano y otro profesor, dieron cuenta que los trialometanos no son tan severos para tomarlos como para inhalarlos, y que los baños prolongados pueden tener consecuencias negativas para la salud. Esto ya no es tener la misma condición. Hoy se dice que OCE está analizando pedir aumentar los cloruros. Esto ya no es la misma calidad del agua. Pero eso que se aseguró que la gente puede estar tranquila, ¿cómo es que nos salen a decir la calidad del agua ya no es la misma? Que lo tenga que decir la oposición, ¿no? Entonces, digamos, también hay que tener responsabilidad cuando se transmite, mucho más cuando transmite el secretario de la Presidencia en nombre de la Presidencia. Y da una certeza que no tenían ninguna herramienta para darla. Nosotros decíamos en ese momento, no tenemos claro cómo se animan a asegurar esto, de que van a poder mantener la misma calidad. Y bueno, nos hemos juntado durante todo este tiempo, no desde ahora, desde el mes de enero, porque la crisis hídrica Sí, no es que es una cosa que uno se imagina. Meteorología le viene informando a OCE y al gobierno cada 3 meses de que la sequía iba a ser prolongada. El subsecretario de Ambiente, dicen que tuvo sobre la mesa la posibilidad de hacer un canal entre el río San José y el río Santa Lucía que tenía un costo de 20 millones de dólares y que hubiera paliado mucho la situación esta de falta de agua dulce. Sin embargo, decidieron confiar en algún pronóstico que indicaba lluvia. Es decir, prefirieron pensar que era posible que lloviera, más allá que los informes técnicos oficiales que tenían daban cuenta de que no iba a llover. Y bueno, la realidad es que hemos tenido un gobierno tan inepto para asumir una crisis hídrica que supongo que da mucha rabia a los pobladores del área metropolitana, pero sobre todo da impotencia estar en manos por momentos tan frívolas. La vicepresidenta de OCE le dijo a la gente que no comprara Coca-Cola, porque si cualquiera puede decir no tome Coca-Cola, pero la verdad que los hogares que toman agua de la canilla, la mayoría de ellos no son bebedores de Coca-Cola, y sobre todo los que quedaron hoy tomando agua de la canilla, que son más o menos 30% de los hogares metropolitanos, no ven una coca ni en foto. ¿Cuáles son las políticas para paliar esta situación? Porque se podrán hacer muchos pozos y asistir a los hospitales, todas cosas bien hechas. Pero para asistir a una población de más de 1,5 millones de uruguayos hay 2 vías: o el agua embotellada o el agua por la canilla. Si no garantizan el agua de calidad por la canilla, ¿cómo se va a garantizar el agua embotellada? Y uno ve una cantidad de acciones del gobierno Canelón y una cantidad de acciones del gobierno Montevideo, y lo que ve son falta de políticas concretas del gobierno nacional. ¿Y qué política, Fernando, piensa? Impositivas, por ejemplo. Negociar con las empresas un precio. No puede ser que la demanda haga aumentar el precio del agua. Generar condiciones para que el agua acceda a los hogares que tienen la tarjeta Uruguay Social u otras prestaciones, asignaciones familiares, para que accedan en forma gratuita al agua. Lo que no puede ser es que en crisis de este tipo, siempre que la termine pagando sea el eslabón más débil de la sociedad, que es el que no está accediendo ni al agua de calidad a través de la canilla, ni al agua embotellada, porque no tiene sencillamente con qué pagarla. Y esos cientos de miles de uruguayos que cobran menos de 25.000 pesos seguramente están haciendo un enorme esfuerzo para sacar parte de su gasto y transformarlo en gasto en agua, que no es un gasto menor. Hoy ya no es un gasto menor. Fernando, solo tomar agua, ¿no? ¿Cuál ahí serían las medidas en concreto que planea y tiene el Frente Amplio? Bueno, nosotros hemos dicho, ¿estamos en una emergencia o no? Cualquier uruguayo que hoy esté escuchando en la radio dice, estamos ante una emergencia. No llueve, hay una sequía prolongada, el agua tiene exceso de cloruro, de sulfato, tiene trialometanos multiplicados por 5 o por 6. Estamos ante una emergencia.
Algo que el gobierno no trata en esos términos. No los trata. Tendría que haber convocado el Sistema Nacional de Emergencia y nucleados con el conjunto de expertos que el Uruguay tiene, incluyendo la Facultad de Ciencias, pensar cuáles son las mejores políticas. Lo que no se puede es talentear todo el tiempo, ¿no? Es decir, asegurarle a la población algo que no se va a poder hacer. Ojalá el gobierno reflexione y hoy mismo convoque al Sistema Nacional de Emergencia, ubique políticas de distinto tipo vinculado al embotellado del agua, también a la lógica de construir, porque ya ese canal entre el río San José y el río Santa Lucía tiene poco sentido porque es una obra de 4 meses, pero cuando estuvo arriba de la mesa del subsecretario o del ministro de Ambiente, no tomaron la decisión y hoy tendríamos bastante resuelta la problemática o una parte de ella. Entonces nuestra aspiración es que se convoque y en un ámbito de expertos se escuchen. Digamos, lejos de eso, el directorio de OCE se reúne cada vez menos, seguramente para que la opinión del miembro del Frente Amplio no sea escuchada o porque estarán molestos, pero tienen que estar molestos consigo mismos. No tomaron las medidas adecuadas en tiempo y forma para atajar algo que se veía venir. Y además no tomaron las medidas de hacer la obra de Casupá cuando asumieron el gobierno, y por más que le busquen la vuelta, había un proyecto, había un financiamiento a través del CAF, estaban los terrenos expropiados, el propio alcalde de Casupá dice que la obra hubiera sido una obra importante para la zona, pero sobre todo hubiera sido muy importante para el suministro del agua. Si hoy hubiera resuelto el tema, es muy discutible, probablemente una partecita, pero estaríamos muy avanzados en la dirección de que este problema no siguiera, digamos, no siguiera avanzando. Claro, ahí hay toda una discusión, Fernando. La semana pasada tuvimos al exministro de Ambiente, Adrián Peña, y él hacía una serie de observaciones en relación al proyecto Casupá. Entre ellas, tú ahora decías, bueno, ya se habían expropiado los predios. Él decía, en ese caso habría que expropiar 3.000 predios, y esto no estaba resuelto, eso llevaría muchísimo tiempo. Bueno, yo no sé, Adrián Peña, en qué basa eso. La información está, es uno de los proyectos que Tabaré Vázquez le entregó a Tabaré Vázquez como proyecto prioritario. Estas cosas se resuelven muy rápidamente cuando es para cualquier otra cuestión. Es decir, me da la impresión de que en este caso se actuó en forma refundacional. Este es un proyecto del Frente Amplio, no lo tomamos en cuenta, lo cambiamos, modificamos y estamos en el 4º año del gobierno y no hay ninguna obra. Hay la apertura de un llamado a licitación que, de acuerdo a nuestro director en OCE, le va a salir a la sociedad uruguaya 300 millones más de dólares de lo que le saldría una obra con financiamiento público, y además el riesgo de que en esa zona puede llegar a haber 90 días de agua salada en el año. Entonces, digamos, ¿por qué se toma esta decisión? Yo no tengo una explicación. Lo que sí podemos decir con claridad es que se ha actuado con ineptitud, y yo diría que con cierta desidia. Es decir, como que la única solución a este problema es que Dios haga llover. Miren que yo soy creyente, pero no se resuelve rezando los problemas políticos, se resuelve actuando. Sí, en aquella conferencia incluso de Delgado hacía referencia a la lluvia, y ayer el presidente volvió a hacer referencia a la lluvia, ese gran aliado de la lluvia. O sea, se sigue manteniendo eso de la lluvia. Pero eso es verdad, pero lo que no es verdad es que no se haya podido hacer otras cosas. Como no es verdad que no se haya podido hacer otras cosas en relación a la sequía vinculada a la producción agropecuaria, porque de hecho ya se hicieron otras cosas durante los gobiernos del Frente Amplio, porque se cortó el proyecto Masagua, porque se generaron condiciones para que pequeños y medianos productores estén en una situación de asfixia. Entonces, digamos, no es que no se pueda hacer, el problema está ahí, el problema está vinculado a la falta de lluvias. El problema es si actúas proactivamente o si solo esperás que llueva. Estaba planteado que tú podrías pedir una reunión al presidente. Sí. La idea es esperar a ver qué sucede esta noche después de la reunión. Y bueno, la mesa política es mañana y nos gustaría llevarla al presidente el conjunto de propuestas que hicimos tanto en la Ursea como en OCE, como también un conjunto de propuestas que la mesa política del Frente Amplio ha hecho, sobre todo para dejar claro que el Frente Amplio critica, pero además propone. Y el problema de que el gobierno toma nota de la crítica, pero nunca toma nota de la propuesta. Por ejemplo, en términos de la sequía, elevamos un conjunto de 12 medidas al gobierno que nunca nos respondieron, ni siquiera formalmente. Y formalmente es recibido.
Entonces, digamos, no es que no haya una voluntad del Frente Amplio de proponer. La hay, la hace, la construye colectivamente, convocando académicos, científicos, hombres y mujeres que trabajan en el área, pero luego lo que no hay es escucha. Bueno, ojalá en esta ocasión nos escuche, y si no, seguiremos trabajando porque la gente tiene derecho a tener certezas, y lo que no está teniendo con este gobierno es certeza, ¿no? Fernando, te cambiamos de tema y te planteamos algo que hablábamos ahora fuera de aire. ¿Qué lectura hacen de acontecimientos que sucedieron la semana pasada, entre jueves, viernes y ayer? Jueves, acto de reconocimiento del Estado en el que no participa el presidente. Viernes el presidente participa en una conferencia de prensa anunciando que se va a fundir el Graf Spee para convertir en una paloma de la paz, porque entendía que era una buena opción el gobierno, y ayer anuncia que finalmente no lo va a hacer el presidente. Bueno, lo primero es que es importante que el Estado uruguayo reconozca el terrorismo en el caso de las muchachas de Abril, cruelmente acribilladas, muchachas de 19 y 22 años. Tal vez esto hay que ponerlo en valor, ¿no? Y la desaparición forzada de González González y de Óscar Tassino. Y claramente ese hecho en sí mismo, simbólicamente, es mucho. Es mucho. Nosotros no nos damos cuenta porque estamos viviendo el momento. Pero fue conmovedor que en el Parlamento uruguayo la vicepresidenta de la República y luego Karina Tassino dieran nota de que el Estado uruguayo estaba reconociendo que hubo terrorismo y que ese terrorismo fue sobre cientos y miles de personas, y yo diría sobre toda la sociedad uruguaya, que intentó tutelarla, pero en el caso de algunos partidos intentó desaparecerlos. En el caso de algunos movimientos sociales los intentó extinguir, y costó la desaparición forzada de 197 compatriotas y el asesinato de 126. Pero miles fueron torturados, y cuando decimos torturas, ahora que se hablan de archivo, es el submarino, es la picana eléctrica, es tener colgada a una persona, es el plantón, es la forma más salvaje de tratar a un ser humano. Bueno, esa cuestión en el Parlamento simbólicamente es muy importante. ¿Por qué faltó el presidente? Es inexplicable. Es un error humano que tiene que explicarlo él. Pero eso no le quita valor al reconocimiento que el Estado uruguayo hizo del tema. Lo que seguramente la gente se pregunta por qué un presidente tan presente en casi todo no estuvo presente en un hecho tan simbólico como es la condena al terrorismo de Estado. Y la condena particular al acribillamiento que hubo en este barrio de Montevideo a 3 muchachas que tenían 19 y 22 años, que claramente fue un desorden de los militares a tal punto que mataron a un policía confundiéndolo con Washington Barrios. Es decir, una masacre. Bueno, ahí debió haber estado el presidente, y si no estuvo, hay un gran error humano, y deberá explicar por qué no, porque el cumplimiento de la sentencia está, pero hay un valor adicional, que es el jefe del Estado esté presente. ¿Cambia la sentencia? ¿Se cumple de mejor manera? No, se cumple igual. Cambia la sociedad, le da otro talante. Ustedes vieron que fue un acto de lo más correcto, como en cualquier acto puede haber cosas episódicas, pero fue un acto que la gente aplaudió de Beatriz Argimón. Después se escuchaba de noche que la habían abucheado mientras habló. Es una mentira total y completa. La gente la aplaudió. Y luego escuchamos todas las palabras de Karina Tassino, que por lo menos a mí, y me parece que a la mayoría de los uruguayos con sensibilidad, nos movieron hasta lo último, ¿no? Pensar que cuando aparecen restos ella se pregunta, ¿será mi padre? Eso es lo que le pasa a la mayoría de los familiares. Con muchos yo he tenido vínculo o he trabajado conjuntamente en mi época de dirigente sindical, con muchos he hablado en estas últimas horas, y todos se preguntan si podrá ser su familiar, sobre todo aquellos que tienen información de que sus familiares estuvieron en el batallón 14. Esta cuestión de si se trata de un error humano por parte de la calle Pou, ¿hay también un cálculo político en esa no asistencia? Yo espero que no, pero hay una sola persona que lo puede explicar, que es el propio presidente. Yo no lo voy a interpretar. Yo espero que más tarde o más temprano el presidente le explique a la sociedad por qué estando en el Uruguay, porque yo entendí que no llegaba, que estaba en Estados Unidos y no llegaba, pero por qué estando en el Uruguay no fue a un suceso tan importante.
que nucleaba a una cantidad de miles de uruguayos y que tenía la atención de la mayoría de la ciudadanía. Y un error tan grave como este, yo no lo he visto cometer al presidente de la calle, es decir, en términos de concepción humana, del vínculo humano. Y él nos representa a todos, a los que votaron a la calle Pou y a los que no lo votamos. Pero sobre todo representa circunstancias que pasaron en el Uruguay y que el Estado se tuvo que hacer responsable. Y en este país lo que pasó fue un brutal terrorismo de Estado que afectó a nuestras familias, que desarmó a nuestras familias, o a muchas de nuestras familias, y que afectó la libertad de una sociedad completa. Bueno, ayer dijo, ¿no?, que justamente como nos representa a todos, había desistido de la idea de transformar el águila en paloma. Bueno, yo me parece ahí, me sumo mucho a lo que planteó Ana Ribeiro, en el sentido de que los historiadores tienen mucho que decir en este tema, que no tiene que ver, porque digamos, cualquier persona puede decir yo prefiero una paloma de la paz que un águila nazi, eso cualquiera lo puede decir. El problema es si desde el punto de vista de los relatos históricos hay que conservar esos símbolos tan negativos para el mundo o no. Bueno, en esta discusión tiene mucho para aportar la academia, tiene mucho para aportar la academia. Entonces, ¿es que no se puede hacer la paloma de la paz? Claro que se puede hacer. ¿Es que la sensibilidad que tiene Pablo Echeverri, que me consta que la tiene, no se puede colocar en Uruguay? Claro que se puede. ¿Es que no se debería construir una cultura de paz en la sociedad uruguaya? Claro que hay que construirla. Es decir, el objetivo de construir símbolos de paz es compartible. Lo que pasa es que el objetivo acá chocó con un problema de los historiadores y un problema de la conservación de determinados patrimonios que no son una discusión política de bar, es una discusión académica. Entonces, de repente el presidente se apresuró en eso, pero me parece a mí que estamos a tiempo de utilizar la sensibilidad de Pablo Echeverri en el buen sentido de la palabra para construir cultura de paz, porque por el momento nos falta esa cultura de paz. Y si nos falta hay que construir, y a veces los símbolos ayudan, y me consta que estamos ante una persona hipersensible con la que he conversado en un par de oportunidades, y que puede contribuir con su arte y con su exposición a dar una imagen para un tema que es central para cualquier sociedad y particularmente es central para en el momento actual donde la guerra permea por todas partes, ¿no? Entonces, digamos, me parece que no deberíamos dejar de hacer algo simbólico de un artista que es fantástico, realmente fantástico. Yo no es que sea experto, pero lo que veo que hace Pablo Echeverri es conmovedor. Y si hay alguien que puede conmover a otro ser humano, que en este caso soy yo, pero he visto a miles con su arte, probablemente sea importante mantener, pero desde el punto de vista de los historiadores esta es una decisión equivocada. Luego hay una discusión política que tiene que ver con que todo lo politizamos. Yo no estoy para politizar eso, me parece que el símbolo de la paz es importante y que si hubo una decisión desacertada en términos históricos, como parece haberla habido, hay mecanismos alternativos para que un gran artista que tiene el Uruguay y que además ha colocado parte de su dinero para que los uruguayos puedan ver obras que en otros lugares del mundo no las podrían ver gratuitamente. Yo digo que hay una figura brutal del Uruguay en Pablo Echeverri que se puede hacer sin el águila, ¿no? Se puede hacer simplemente con un material, con materiales que el Uruguay tiene y que efectivamente se puede aportar para esta obra. Entonces, digamos, la paz sigue siendo un tema central y para la izquierda es un tema de los más importantes. No hay por qué una decisión equivocada terminar eliminándola toda, sino la parte que afecta la historia o la conservación de cuestiones que hay una parte importante de los académicos que considera importante mantenerlo. Luego hay toda una discusión, mantenerla en qué, cómo se expone, cómo se construye de ese claro. símbolo, un símbolo que efectivamente la gente no lo termine viendo con admiración, ¿no? Pero es una discusión aparte. Fernando, te cambiamos nuevamente de eje porque se vienen 3 interpelaciones por parte del Frente Amplio: salud, ambiente y seguridad nuevamente. ¿Qué se espera de estas interpelaciones? ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno,
son bien distintas, obviamente. Ambiente, esto que está pasando. Salud, lo que pasó con el Círculo Católico y Casa de Galicia, y las irregularidades que están sucediendo en ACE. Y seguridad, bueno, es algo que ya es habitual por parte del Frente Amplio en cómo se viene sucediendo. Dábamos cuenta hoy de 5 homicidios que hubo este fin de semana. ¿Qué se espera de estas interpelaciones? Y considerando, perdón, también que hasta ahora las respuestas siempre han sido las mismas, ¿no? Se respalda después al ministro y no ha habido mayores cambios. Sí, lo respalda el Parlamento, ¿no? Sí, bueno, pero después eso se ratifica también desde presidencia. No, pero digo, el Parlamento y la presidencia. Luego el pueblo uruguayo tiene una visión altamente negativa del ministro. La sociedad uruguaya está viviendo momentos de angustia en términos de seguridad. Ustedes mismos relataban los homicidios del fin de semana y el volumen de asesinatos que hubo el año pasado y de muertes dudosas en el año 2022, entre muertes dudosas y homicidios, fue el año de mayor cantidad de muertes, con lo cual, digamos, estamos ante una emergencia y uno ve al ministro más preocupado por la campaña de Rafo que por resolver los temas de la seguridad. Y se puede querer resolver los problemas de seguridad mirando para atrás, ¿no? Que es lo que ellos hacen. Cuando algo les va mal, miran para atrás y buscan en el Frente Amplio un problema. Pero ya hace 4 años que gobiernan. En el primer año el presidente Lacalle dijo: ya no nos podemos respaldar en que el Frente Amplio nos dejó una herencia. Ya ahora lo que viene de acá en más es responsabilidad nuestra. 2 años y medio después siguen hablando del Frente Amplio para explicar sus fracasos rotundos en varias materias. En seguridad pública no hay duda que es un fracaso total y completo. No es un problema de datos, es un problema de hablar con la gente en los barrios. No es un problema de datos porque Heber dejó de ser creíble para el Frente Amplio hace mucho tiempo. Y pienso yo que para la sociedad uruguaya. Y cuando un ministro pierde la credibilidad en la sociedad, yo no sé para qué puede quedarse. No es un problema de si el Frente Amplio le pide la renuncia o no, porque ellos pueden no renunciar y punto. Es que la sociedad uruguaya quiere que cambie, es que la sociedad uruguaya está exigiendo un cambio. Y tenemos un ministro que uno lo ve, digamos, en actitudes que no tienen nada que ver con la de un ministro. Por ejemplo, respaldando a un senador que tenía una cantidad de acusaciones graves en términos de explotación sexual infantil, y que yo no voy a dar mi opinión porque está en la justicia, pero que es grave, porque para que un parlamento levante un desafuero, estás ante hechos graves, no se levanta un desafuero así nomás, y lo respalda del Ministerio del Interior, que es quien tiene que investigar a favor de la Fiscalía, es auxiliar de la Fiscalía. Bueno, esto es grave, como es grave que lo haya dicho el presidente de la República. Yo lo miré a los ojos y le creo, pero no es mirar a los ojos y creerlo, porque eso le puede pasar a un amigo. Lo que tiene es que guardárselo, porque no es cualquier persona, es el presidente de los uruguayos. Y eso ejerce presión, quiera él o no, sobre quienes tienen que laudar, que en este caso son fiscales. Entonces, digamos, hay un conjunto de errores del Ministerio del Interior y una falta de seguridad en el país que lleva a la gente a pedir que se cambie. ¿Y en esa interpelación piensan que puede haber un cambio de Cabildo Abierto después de todas las disputas que hubo? Es muy difícil gobierno especular con Cabildo Abierto, porque Cabildo Abierto dijo que el presidente de la República actuaba de forma poco republicana en la conducción de la coalición. Cabildo Abierto dijo que el presidente era revanchista y que le estaba cobrando la forma de actuar en el proyecto de reforma a la seguridad social. Cabildo Abierto dijo que no le llevaban ningún proyecto de los que presentaban el Parlamento, sencillamente porque lo presentaban ellos. Y como consecuencia de esta reflexión tan negativa sobre el Partido Nacional, deciden mantenerse en la coalición. Entonces, es una fundamentación para irse y una decisión de quedarse. Y esto empieza a ser poco creíble a Cabildo Abierto sobre qué va a hacer. Nosotros vamos a ir a hacer una interpelación seria, sensata, con información, y esperamos que el gobierno reaccione, pero no tenemos tantas expectativas porque ya debió haber reaccionado a un tema que es duro para la sociedad uruguaya, como es duro el tema económico para la sociedad uruguaya, ¿no? Porque, digamos, nosotros hoy estábamos hablando del agua, y el agua afecta desde muchos puntos de vista, uno sanitario, pero otros económicos, y una de las partes que afecta es que el precio de las frutas y las verduras durante meses estuvieron enormemente caras. Entonces todos nos recomiendan alimentarnos saludablemente, pero resulta que cuando vamos a la feria los productos crecieron, bueno, yendo a la feria, imaginemos en cualquier otra área grande, lo que gastamos en frutas y verduras, cómo los salarios fueron perdiendo peso
en la sociedad uruguaya, te transfirieron cerca de $1.000 millones de los trabajadores a otros sectores más poderosos de la sociedad. Y eso la gente lo ve en su ingreso económico, en el ingreso al hogar, en la pérdida de acceso de los jubilados a un poder adquisitivo mínimo. Esa situación económica se puede decir en dos palabras: poco ingreso y carestía. Y esta combinación hace que los hogares estén viviendo en peores condiciones y que en el Uruguay se esté buscando un cambio. Yo ayer estuve en la Feria Tristán Narvaja, una cosa que hago un clásico para puedo. vos. Sí, falto menos que los feriantes, creo. Pero salvo cuando estoy en el interior. Pero la gente nos empezó a decir: ¿y cómo cambiamos esto? Y bueno, la respuesta nuestra es en octubre de 2024. No hay una alternativa antes. Y cambiar esto significa militar para cambiarlo, trabajar para cambiarlo. Y trabajar para cambiarlo significa tener un programa alternativo que estamos terminando de construir para que efectivamente la alternativa progresista al neoliberalismo sea confiable, sea potente, sea comprensible, sea presentada a lo largo y ancho de todo el país. Pero lo que no hay duda es que el Uruguay está precisando un cambio. Bueno, a propósito de eso, la última pregunta que queríamos consultarte tiene que ver con el 2024 y cómo se para el Frente Amplio de cara a 2024. También ya se dijo que el Frente Amplio va a definir la fórmula, obviamente esto en base a los candidatos que surjan y el candidato que termine ganando las internas. Esto se busca para que no se repita, por ejemplo, lo que pasó con Daniel Martínez en 2019, que él eligió a su fórmula. Bueno, nosotros tenemos que dar certezas. Si estamos criticando la falta de certezas, lo que tenemos que dar es certezas. Cuando un gobierno tiene más cosas para explicar que logros para mostrar, es un gobierno que fracasó. Si usted piensa hoy qué tiene que hacer la calle durante todo el día de hoy, es explicar lo del Águila, explicar por qué no fue a la sesión del Parlamento donde efectivamente se iba a condenar el terrorismo de Estado y de alguna manera se iba a acatar el fallo de la Corte Interamericana, explicar por qué el poder adquisitivo de los hogares bajan, explicar el precio del dólar y cómo esto efectivamente afecta muchísimo a los productores, sobre todo a los pequeños y medianos y a los productores familiares. Tiene temas para explicar por qué no resolvieron bien el tema Tesiano, por qué no le dieron el pasaporte a Marcet, mucho más a la luz de lo que acaba de decir la ex subsecretaria Carolina H. Es decir, en el Parlamento los ministros mintieron, de acuerdo a Carolina H. Si todas estas cosas las tiene que explicar, sumado a los temas económicos, los temas de seguridad, la falta de solución para el problema hídrico, el Frente Amplio tiene que venir no solo con un programa, tiene que venir con un programa que sea escuchando al pueblo uruguayo. A partir del 15 de julio el Frente Amplio va a salir con su programa, con su proyecto de programa, a visitar cada localidad, cada ciudad, y a conversar con las organizaciones sociales y a escuchar, pero en este caso a dialogar también. Ahora, el Frente Amplio sintió que tenía que adelantar esto de cómo se iba a resolver el tema de la fórmula, y ahí la pregunta era si tenía que ver con el malestar que bueno, generó. la fórmula es una parte. No, por eso digo, uno de los puntos que trató el Frente Amplio. Que no es un poco importante, porque yo insisto, cuando uno discute la fórmula, discute quién va a ser el próximo presidente o presidenta, de qué forma lo va a decidir, y el Frente Amplio lo va a decidir democráticamente. Es decir, el plenario seguramente de octubre o noviembre va a votar precandidatos a la presidencia de la República. En el mes de junio se va a resolver quién es el candidato por el Frente Amplio. Va a haber un programa, un candidato. ¿Qué hicimos ahora? Es decidir, todavía no lo decidimos, pero es tener un proyecto de decisión de cómo se elige la fórmula para que rápidamente esa fórmula se ponga a trabajar para cambiar la sociedad. No nos perdonaríamos no ganar la elección por cometer fallas de tipo de gestión de las candidaturas, y bueno, esto es un proceso que va en esa dirección. La fórmula evitar ideal sería... errores. Cuando nosotros salimos con el FAT Escucha, uno de los temas planteados, no digo el principal, de por qué el Frente había perdido, uno era la forma en que se eligió la fórmula. No quién, sino la forma. No es el único, obviamente, ni el primero. El primero yo le diría que era un tema de que consideraron los uruguayos y uruguayas que el Frente Amplio se alejó de la sociedad. Y hoy lo ven muy cercano. El Frente Amplio ha ido 3 o 4 veces a cada localidad. Hablar con los vecinos, hablar con las organizaciones, pero también hablar con los frente amplistas, hablar con los medios de comunicación. Esa cercanía tiene que reflejarse en que las críticas que uno escucha
inmediatamente tome políticas para corregirla. Este era un tema de preocupación. Tomamos políticas colectivas para corregirla. ¿Los resolvimos administrativamente? No. Conformamos una comisión, empezamos a estudiar el punto y hay una propuesta concreta sobre cómo resolver el tema de la fórmula, pero también hay una propuesta concreta en cómo ampliar el Frente Amplio, que se está estudiando, que se está analizando, para que el Frente Amplio construya una mayoría parlamentaria en octubre. Digamos, nosotros tenemos que activar a nuestra militancia no para noviembre, no para el voto a voto de noviembre, como se hizo en la campaña anterior, para el voto a voto de octubre. Fernando, e perdóname. intentar construir esa mayoría parlamentaria. Y esto requiere, por suerte, el Frente Amplio tiene hombres y mujeres muy potentes para ser candidatos. Cualquiera se da cuenta que quienes se nombran como candidatos o candidatas son hombres y mujeres muy potentes. Con lo cual, teniendo un programa potente y candidaturas potentes, construir la fórmula en tiempo y forma y salir a hacer campaña barrio a barrio, puerta a puerta, es esencial para que esos 4 meses se utilicen en su totalidad para que el Frente Amplio vuelva a cambiar el Uruguay. Y cuando se dice que la fuerza política define la fórmula, ¿qué se piensa en la mesa política? El plenario nacional del Frente Amplio, que es el organismo entre Congreso y Congreso que lauda. ¿Y la fórmula ideal sería entre quien saliera primero y segundo en las internas del FA? La fórmula ideal sería paritaria, sería obviamente aceptando que las reglas de juego sean que los dos compañeros o compañeras que estén en mejores condiciones de ejercer esa fórmula lo hagan, siempre manteniendo la lógica de que la fórmula va a ser paritaria, que es una decisión que el Frente Amplio tiene tomada. Luego veremos cuáles son las reglas del juego, cómo se llega hasta ahí, y tampoco hay que apresurar, no hay que bailar más rápido que la música porque uno tiende a caerse. Hoy lo que hay es una voluntad de que todos los hombres y mujeres del Frente Amplio nos coloquemos a disposición del Frente Amplio para construir una victoria popular que excede al Frente Amplio. Porque la necesidad de cambiar el gobierno no es de los Frente Amplistas, es de los uruguayos. La necesidad de que estas políticas que mencionamos, algunas de ellas como muy negativas, como muy retardatarias, no es del Frente Amplio, es de los uruguayos. Los uruguayos están empezando masivamente a pedir un cambio. Y nosotros tenemos que estar a la altura de ese desafío. Poder cumplir con la sociedad uruguaya en el sentido de dar garantías que vamos a volver para transformar como lo hicimos cuando fuimos gobierno. Porque uno cuando pasa el tiempo tiende a disociar las cosas, ¿no? Pero tuvo que llegar el Frente Amplio para que se entrara a los cuarteles. No se había entrado a los cuarteles. Ahora que estamos en este debate de papeles, no se entraba en los cuarteles. Habían gobernado blancos y colorados 20 años. Y todo el avance que hubo fue la Comisión para la Paz, en donde los militares le emitieron al presidente Valle y a Ramela, pero le mintieron a Pepe Delía, a Monseñor Cotuño y a tantos otros que conformaban la Comisión para la Paz, para que los primeros militares cayeran presos y fueran a Domingo Arena por violaciones graves de los derechos humanos. Pero también vinimos a cambiar el Uruguay. Si uno piensa que cada niño hoy tiene una computadora, un computador, que se crearon 180 escuelas de tiempo completo, que se crearon un conjunto importante de liceos de tiempo completo, que hay internet en las escuelas, en los liceos y en las plazas, que el salario de los trabajadores aumentó 60%, pero el de las trabajadoras domésticas se triplicó, el de los trabajadores policiales se multiplicó por 2,5 veces, el de los trabajadores rurales se multiplicó por 4. Si uno piensa que hubo una transformación enorme en el Sistema Nacional Integrado de Salud que permitió que nuestros hijos accedan a la salud por nuestro trabajo, no con una tarjeta de pobre. Si uno piensa el poder que las empresas públicas recuperaron, si uno piensa en los teatros derruidos que había en Uruguay y en los teatros nuevos que quedaron a lo largo y ancho en todo el país, incluyendo el Sodre y el Antel Arena, digamos, fue una apuesta a la transformación y hubo transformaciones profundas, cambios profundos. Uno piensa más de 100.000 uruguayos operados de cataratas y glaucoma que solo no veían porque eran veteranos y pobres, es que vinimos a cambiar al Uruguay y lo cambiamos, pero en un momento nos despegamos de la sociedad. Y si no somos capaces de ver autocríticamente esto, y ver autocríticamente no es solo escribir las cosas que hicimos mal, es cambiarlas. Fernando Pereira, muchas gracias por estar aquí en Nada que Perder. A las órdenes y un placer, Un gusto. como siempre, y esperemos tener un buen año, misionero. Vamos arriba del GOE, va a estar difícil. Gracias.